Como lo viste en la miniatura, un amigo para Leo Coelho. ¿De qué se trata? Bueno, Peñarol en las últimas horas ha avanzado mucho en la contratación de Gastón Silva, pero como sabemos no es la única alternativa que Peñarol manejaba para la saga. La realidad es que Guzmán Rodríguez hoy mismo fue oficializado en el conjunto de Bragantino, contrato a 4 años para Guzmán. Va a estar hasta 2029 en el fútbol brasilero, al menos si no se le sale una transferencia antes. Y la realidad es que Peñarol va a tener que salir al mercado, como bien sabíamos desde antemano. Peñarol necesita fichar un zaguero. En este caso los nombres han sido varios, se ha complicado la negociación con muchos. Peñarol ha apuntado alto, ha apuntado a jugadores que prácticamente se podría decir que eran una garantía para la saga, jugadores de muchos bueno, con buen rendimiento en el fútbol brasilero. En los últimos momentos, últimos días, ha bajado un poquito la pretensión Peñarol porque estos, obviamente, los jugadores buenos son los más cotizados, los más solicitados por el resto del equipo. Y a Peñarol se le hace un poquito complicado competir, se le complicó mucho con Lemos, que bueno, Lemos por hincha, pero bueno, cuando aparece el potencial de los brasileros se hace difícil y no pudo competir. Esa es la realidad. Peñarol no pudo competir con Vasco da Gama y el jugador está muy, muy cerca de ser nuevo jugador de Vasco da Gama. Pese a eso, parecía que iba a aparecer otra alternativa y era un jugador también de Vasco da Gama en esta ocasión, que era Manuel Campazo, jugador argentino, 28 años, 1,88 m. La última temporada estuvo a préstamo en el fútbol de Paraguay, pero no parece que fuera una alternativa real para Peñarol. Parece que sucede algo similar a lo que ha pasado con los otros zagueros que hemos mencionado. La dificultad económica parece que es muy grande, es muy amplia esa diferencia, y económicamente parecería que es muy difícil hacerse con el jugador argentino, que además viene de un muy buen año en Olimpia. Estuvo a préstamo, salió campeón, hizo 5 goles de cabeza, un potencial muy bueno en el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Un zaguero, como decía, de muy buen año en Olimpia, y parecería muy difícil que se pueda dar porque bueno, esta diferencia económica parece que es grande y se prácticamente puede decir que es inviable que llegue al fútbol uruguayo un jugador de estas características. Bueno, Gastón Silva, no falta mucho más mencionarlo, ya sabemos que va a ser nuevo jugador. Eh, Zaguero zurdo, lateral izquierdo, pero no termina ahí porque Peñarol va en busca de otro zaguero, y en este caso un amigo para Coelho, como bien decía al principio del video. Se trata de Rodrigo Caio, jugador que puede llegar a dejar un poquito de dudas. En los últimos tiempos ha tenido lesiones importantes, y eso capaz que es lo que nos puede dejar más en dudas. En 2000, entre 2021, 2022, casi 23, tuvo problemas de rodilla, una lesión bastante grave que lo tuvo mucho tiempo afuera. En principio fueron 118 días sin poder jugar, se perdió 18 partidos con Flamengo. Después otra vez cayó con este tema de las rodillas, 174 días afuera, una gran tiempo, un tiempo muy importante en realidad que estuvo afuera en Flamengo. 35 partidos se perdió en esa ocasión, prácticamente un campeonato entero pudo haberse perdido en esa oportunidad. Entonces es un jugador que no termina de cerrar realmente, porque bueno, ese tema de las lesiones es complicado. 5 partidos nada más jugó el año pasado con Gremio. No es que tuvo problemas de lesiones grandes, pero tampoco podemos confirmar que esté al 100%. Tuvo alguna lesión muscular que lo dejó afuera. Después, gran parte del año fue suplente. Algunos partidos tampoco estuvo convocado. Jugó realmente muy poco, esa es la realidad. Y cuando jugó, no sé si es casualidad o qué, no terminé de ver los partidos, pero bueno, es mirar los resultados en los partidos que jugó, y su equipo justo en ese partido no ganaba. Tampoco es que Gremio tuvo un gran año, ¿no? Eh, Gremio terminó de mitad de tabla para abajo.
no se le puede decir mucho más. Y bueno, si miramos la temporada anterior, decimos, bueno, capaz que es algo de esta temporada. Vamos a un año atrás y jugó 13 partidos cuando era jugador de Flamengo. 5 por Serie A del Brasileirao, 2 por Libertadores, 2 en la final del Campeonato Carioca y 2 en el campeonato mismo Carioca, y 4, perdón, en el campeonato mismo de Carioca. Entonces, bueno, miramos los números y otra vez es un jugador que juega muy poco, es verdad. Ahora sí, estaba en un plantel mucho mejor. Flamengo ese año terminó cuarto, pero estuvo gran parte de la temporada entre las primeras 3 posiciones. Y bueno, en esta temporada sí que no presenta lesiones importantes en este 2023. El 2024 una lesión muscular lo tuvo afuera unos cuantos partidos. Después tampoco llegó a encontrar su juego. Lo conoce Diego Aguirre y por eso es que deposita su confianza en él. Los termina solicitando un jugador que cuando tuvo su buen momento fue importante tanto para Flamengo como para selección brasilera. Estuvo en la mayor y estuvo en, si no me equivoco, selección olímpica también con Brasil. 31 años para él. Hoy en día es jugador libre, terminó su contrato con el gremio. Entonces parecería que es un jugador accesible. Ya estuvo sonando para algún equipo del fútbol uruguayo. Tradicional rival lo tanteó. No terminó llegando el colombiano. Y ahora aparece Peñarol como uno de los posibles equipos que lo quieran fichar. Para tener en cuenta un poquito, vamos a hablar de los títulos que ha ganado. Vamos a empezar por participación en las Olimpiadas. Acá lo que les decía. Bueno, participó también en una Copa América con Brasil. Fue campeón olímpico en 2016. Campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. Tiene 2 Libertadores con Flamengo. Una Sudamericana con São Paulo. Una Recopa con Flamengo. 2 veces campeón de Brasil. 2 Supercopa de Brasil. Un campeonato de la Copa de Brasil también con Flamengo. Después tiene un torneo sub-20 con São Paulo. Y 2 participaciones en mundiales de clubes. También obviamente con Flamengo. Entonces, estamos hablando de un jugador que a lo largo de su carrera ha jugado partidos importantes, partidos de peso. Sabe también, es lo que siempre decimos, sabe lo que pesa la Copa Libertadores, que no es algo menor. Y en su momento también era un jugador que tenía minutos. No fue que era un relleno de plantel que terminó ganando la Libertadores siendo suplente. Podemos ver los números: 150 partidos en Flamengo, 5 goles, una asistencia, 21 tarjetas amarillas y una sola expulsión para un zaguero. Son números bastante interesantes. Hay que analizarlo un poquito más a fondo. ¿Qué rendimiento ha tenido en lo poco que ha jugado este partido? La realidad es que tengo una buena imagen de Rodrigo Caio, pero es cierto que en los últimos 2 años ni idea tenía que seguía jugando en el fútbol brasilero por estas lesiones. Se desapareció totalmente del radar. Tampoco es un jugador que podríamos decir que es de una edad avanzada. Tiene 31 años. Está en ese punto medio de entre tampoco es un jugador grande, no puedo decirle que es un jugador viejo, pero tampoco termina siendo un pibe de 26, 27 años. Entonces está ahí en el límite. Hay que ver cómo puede responder físicamente. Capaz que si me dicen que Rodrigo Caio viene con un sueldo alto, no me termina de convencer. Pero si el sueldo es más o menos promedio para lo que suele pagar Peñarol, capaz que ahí sí me empezaría a cerrar un poquito. Porque está ese miedo, ¿no? De que físicamente no pueda responder. Pero creo que es un jugador que si Diego lo pide, Diego Aguirre lo pide, lo conoce, sabe lo que puede esperar de él. No le veo por qué no. Y bueno, también tenés que es brasilero y bueno, puede hacer quizá en un equipo, puede hacer buena dupla con Leo Coelho. Entre los brasileros creo que se podrían ayudar bastante y se podrían entender justo además jugando en la misma posición. Así que no hay mucho más para decir. 1,82 m, capaz que faltaba agregar eso. Tampoco es que sea un zaguero realmente alto, pero sí tiene una cierta altura. Algún partido es verdad que lo recuerdo haber jugado de 5. Y bueno, fuera de eso tampoco termina de haber mucho más. Hay que ver si se termina de concretar
La realidad es que Peñarol ha intentado traer muchos zagueros, se le ha complicado bastante el tema. Llega Gastón Silva, que ha sido un viejo anhelo, lo he dicho en otro video anterior que ya está publicado. No está cerrado como se dice, pero prácticamente es un hecho porque está todo muy avanzado, faltan pulir detalles como es de costumbre también. ¿No? Una palabra que se menciona mucho en el periodo de pase cuando un jugador está próximo a acercar, a firmar, es que restan detalles por llegar. Así que, bueno, Rodrigo Caio, Peñarol no es que lo tenga avanzado, pero sí ya empieza negociaciones, se pueden acercar en cuanto a los números y se presume que Peñarol hoy mismo podría mandar una oferta formal. La pequeña ventaja que puede llegar a tener Peñarol es que no hay grandes equipos que quieran a Rodrigo Caio. Criciúma de Brasil es uno de los interesados y podría, obviamente, poderío brasilero podría llegar a complicar al Carbonero para que se dé este fichaje. Resta esperar un poquito más. Peñarol quiere cerrar el mercado de pases esta misma semana. Quiere tener todos los puestos cubiertos. Y la saga es un puesto que después de la salida de Guzmán ha preocupado bastante. Pero bueno, resta esperar y ver qué rendimiento nos pueden dar los jugadores que van a llegar a Peñarol. Gastón Silva, uno de ellos, y Rodrigo Caio, si llega a estar con la camiseta de Peñarol.